nuestro posgrado en promoción y prevención de la salud mental. Muchas gracias por tenerme en cuenta y por darme estos espacios para poder compartir con ustedes algo de lo que es y ha sido la trayectoria, sobre todo la última trayectoria que he estado transitando en ese propósito que tenemos conjunto de contribuir con el bienestar, con la calidad de vida. Bueno, sin más preámbulo, entonces voy a compartir con ustedes la agenda que está proyectada para abordar este tema, que ya la profesora Andrea les comentó sobre esa promoción y protección de la salud mental en la niñez a través de competencias socioemocionales. Primero hacemos un breve pasar por conceptos, una puesta en común, luego nos focalizamos también muy brevemente en promoción y protección, sobre todo centrada en asuntos de la niñez, para llegar o abordar esta tercera pregunta que creo que es la que más nos interesa mucho, si es cómo se construyen o fortalecen esas competencias socioemocionales desde las prácticas de crianza y cuidado, y terminaremos con unas conclusiones. Vamos entonces con el primer punto, y es el punto relacionado a los conceptos que vamos a venir utilizando. Muy recientemente me tomé el trabajo de hacer una nube de palabras, que sabemos que ya es una práctica muy utilizada por todos nosotros, en relación con la salud mental, y lamentablemente, para mi punto de vista, todavía seguimos continuamos con una perspectiva de la salud mental bastante sesgada y lamentablemente vinculada de una manera definitiva con todo lo que tienen que ver con los problemas y trastornos mentales. Entonces, aquí ustedes pueden observar claramente cómo hay un predominio de las palabras como esquizofrenia, enfermedad, psicopatía, sociopatía, manicomio, es decir, que lamentablemente hablar de salud mental refiere a las personas a tener en cuenta esta perspectiva, pero recordemos, y no nos vamos a detener en esta definición que tenemos desde la ley 1616, que es la que en estos momentos nos cobija. Por supuesto, ya está aprobada una reforma a todas estas asuntos relacionados con la salud mental y las políticas públicas de salud mental. No obstante, lo sé porque he participado en la gestión de dichas reformas. Esta definición es una de las que se ha mantenido, entendiéndolo como lo entendemos, como un estado dinámico, cambiante, fluctuante, pero que no está centrado en el trastorno o el problema mental, sino que abarca adicionalmente toda la perspectiva del bienestar. Casi que nosotros pudiéramos decir, si pudiésemos graficarlo, que, y así está postulado tanto en dicha ley de salud mental como en el último informe nacional de salud mental, el 2015, pero ya está en curso, y el siguiente, que estamos hablando de la perspectiva de espectro, donde partimos desde el punto del bienestar para llegar a ese resultado no deseable, no deseado, que sería el del problema o el del trastorno mental. En ese orden de ideas, nosotros, bien importante que nos focalicemos en que cuando estamos hablando del bienestar, estamos hablando de fortalecimiento, estamos hablando de aumento de capacidades, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de condiciones y condicionantes para ese bienestar, para esa salud mental. Y eso también está incluido, como bien lo sabemos, y es parte, digamos, de la declaración del posgrado, que eso por supuesto que está incluido en la salud mental. Y eso nos llevaría a una mirada, reitero, de lo que es fortalecimiento, incremento en las capacidades, mejora en las condiciones. Todo lo que tiene que ver con determinación y determinantes estaría, por supuesto, puesto en esta perspectiva. Pero no podemos negar que también existe un tránsito, existen unas trayectorias que se alejan un poco más del bienestar, así sean temporalmente, y que con relación a esas trayectorias el llamado es a un reconocimiento temprano, un manejo eficaz, ético, responsable de todo lo que puede ocurrir en ese momento.
Ahora bien, tratemos de poner esto desde la mirada de la salud mental en la infancia. Créanme que encontrar una definición específica de salud mental en la infancia no es una tarea sencilla y por el contrario, hay que hacer muchas pesquisas y muchas búsquedas para poder tratar de encontrar una definición de este momento de curso de vida que definitivamente esté asociada a lo que son esas características de esos momentos de esta etapa, si se pudiese hablar de etapas en el curso de vida. De todas maneras, lo que sí vamos a encontrar nosotros en común es que hablan sobre el desarrollo, es que hablan sobre el desarrollo emocional, hablan sobre el aprendizaje de habilidades sociales, hablan sobre una construcción de formas de hacerle frente a las situaciones de la vida cotidiana y todas estas, por supuesto, a nosotros de inmediato nos remiten al considerar el tema del desarrollo. Otras definiciones de salud mental infantil de igual manera nos hacen un tránsito o un paso, las citas están colocadas en la parte inferior izquierda de las diapositivas, de cómo cuando pensamos en términos de salud mental infantil estamos pensando en cómo experimentar emociones, tener relaciones, tener todas las vías de aprendizaje y los recursos para construir aprendizajes, pero siempre, y esta es una perspectiva muy moderna del desarrollo infantil, a través de las relaciones con las personas significativas. Es decir, este sí es un término al que tenemos que prestarle muchísima atención y focalizar nuestros esfuerzos en estas relaciones que son las que promueven y facilitan ese desarrollo infantil relacionado con la salud mental. Entonces, hablar de salud mental infantil inevitablemente nos conduce a pensar en desarrollo integral. Lo que pasa es que al hablar del desarrollo integral, nosotros siempre lo fragmentamos con fines didácticos, lo cual debe ser únicamente con fines didácticos, en las distintas, lo que denominamos áreas del desarrollo, de ese desarrollo integral, el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo mental, el desarrollo emocional, el desarrollo relacional o social, pensando en que todas ellas se interrelacionan entre sí, se nutren paulatinamente y que esta es una dinámica permanente a lo largo de esa construcción del desarrollo. Pero en esta perspectiva siempre hay que mantenerse también con una focalización puesta en esta nueva concepción del niño, de la niñez, de lo infantil, como un sujeto de derechos que ejerce ciudadanía, que reconoce valores y principios sociales, y eso tiene que ser no solo el propósito, sino uno de los elementos que están incluidos en ese acompañamiento a la construcción de esa salud mental o desarrollo integral. Bien, entonces, conclusión, no podemos desligar los conceptos de salud mental y de desarrollo integral, porque si bien no son exactamente iguales, lo que sí que es claro y lo muestran las investigaciones al respecto y lo muestran los abordajes teóricos también, es que están profundamente interrelacionadas e interactuando permanentemente y que las vicisitudes que puedan presentarse en una de esas áreas definitivamente van a incidir positiva o negativamente en la otra. O sea, el desarrollo integral va a incidir en los resultados de salud mental y los resultados de salud mental van a incidir en el desarrollo integral. Ahora bien, centrémonos en este término que es tan en boga y es el de las competencias socioemocionales. Cuando estamos hablando de competencias socioemocionales, y es bien importante mantener el término en mente de competencias o habilidades, estamos hablando, manteniendo con pureza la concepción del término competencias o habilidades, de un compuesto de conocimientos, actitudes, valores y comportamientos que les permiten a las personas reconocer, entender, manejar, gestionar sus emociones, sentir y mostrar empatía, establecer y lograr objetivos. La leo textual porque es la definición oficial del Centro Conglomerado para el Aprendizaje Socioemocional Mundial, que permite desarrollar relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Entonces, este término de competencias socioemocionales en el que me voy a focalizar a partir de ahora
proviene o está completamente apuntalado de todo este movimiento que ha habido, que tiene distintas denominaciones, siendo su génesis toda aquella aproximación a lo que se ha llamado la inteligencia emocional, como término conceptual que nos involucra todo aquello a lo que nos vamos a referir posteriormente, y como contraste con un estado emergente hasta el momento en que surge en los 70s el término de inteligencia emocional, que era considerar que lo más importante en las personas era la inteligencia, todo lo relacionado con el coeficiente intelectual, teniendo la inteligencia como solamente el ejercicio de lo conceptual. Ahora entonces, con esos aportes de la inteligencia emocional, del aprendizaje socioemocional y sobre todo de la neurociencia, se ha posicionado en el escenario mundial todo este asunto de las habilidades o competencias socioemocionales que han recibido, reitero, diversas denominaciones: habilidades sociales y emocionales, los 5 grandes, habilidades para la vida según la Organización Mundial de la Salud. En términos empresariales y el trabajo se llaman habilidades blandas, competencias ciudadanas para el Ministerio de Educación, competencias transversales y socioemocionales para la Mesa Internacional de Competencias Socioemocionales y Transversales, pero todo está referido a lo que en educación nosotros denominamos la formación del ser, la formación de la persona, la formación interior de las personas, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Y esas competencias socioemocionales, que han sido categorizadas desde muy diversas maneras por todos los marcos de referencia existentes y vigentes en el momento actual, en general incluyen grandes categorías como relacionadas con el autoconocimiento, la empatía, el manejo de problemas y conflictos, de emociones, de sentimientos, del estrés, de las circunstancias complejas de la vida, manejo emocional, por supuesto, incluyendo, y esta parte es muy importante, todo aquello a lo que nosotros denominamos esa conducta prosocial, que son todos esos comportamientos intencionales que tienen como propósito beneficiar a otras personas, y que ya sabemos que es a partir de las que se ejerce toda la responsabilidad social, y aquellas a las que nosotros como país aspiramos permanentemente cuando trabajamos e intentamos poner granos de arena en la construcción de culturas de paz. Uno de los centros o de los conglomerados más grandes existentes en términos de esto es CASEL. Ya dije a qué se referían la sigla, y CASEL nos está agrupando todo esto denominado el universo de las competencias socioemocionales en 5 grandes categorías, y nos está adoptando una perspectiva muy bronfeneriana, la que se debe adoptar, que nos muestra a nosotros, entre otras, que esta construcción de competencias socioemocionales es un asunto de todos. Esto no es solo una responsabilidad de padres, madres y cuidadores, con lo que llamamos en términos de legislación colombiana entornos de cuidado y protección más próximos a los niños, niñas y adolescentes, sino que es un asunto de todos estos sistemas que de una u otra manera interrelacionan o interrelacionamos para la construcción del desarrollo humano y de la vida, y para la construcción de la conducta prosocial. Entonces, en ese orden de ideas, la meta y a lo que nos vamos a referir son precisamente a esos 5, a este modelo pentagonal de las categorías grandes de las competencias socioemocionales que nos permiten el desarrollo del ser, pero que sobre todo nos permiten esa construcción como individuos cívicos, éticos, responsables, no solo de sí mismos, sino también de contribuir y ayudar a construir esos contextos de vida con las condiciones. En eso quiero ser muy clara. Entonces, hablemos de promoción y protección, y acordémonos que amén de todas las perspectivas y miradas que nosotros podemos tener, hay una perspectiva todavía vigente de riesgos y protectores para la salud mental, y una perspectiva que no debemos perder de vista, que debemos tratar de leer lo mejor de ella y leer entre líneas para saber cuáles son los aportes que nos pueden hacer. Y en estos riesgos y protectores para la salud mental, en principio, permeados de toda la
la postura de determinantes sociales de la salud mental, no tanto la de determinación, pero sí la de determinantes. Se han hecho múltiples investigaciones a nivel global y esto sí vale la pena resaltarlo. Y esas investigaciones a nivel global nos han mostrado un panorama muy interesante que nos dice cosas y que vale la pena, reitero, mirar con detenimiento, amén de las críticas a las que pueda estar expuesta esta perspectiva, de qué nos está diciendo sobre todo la investigación y qué nos está diciendo una investigación de esa dimensión como investigaciones nacionales de organismos multilaterales como lo son estas de la Organización Mundial de la Salud. Y nos están diciendo, mire, se han encontrado unas asociaciones muy potentes entre ciertas características, factores o procesos y resultados no deseados, no deseables en términos del bienestar, la salud mental, problemas y trastornos mentales. Y aquí están señalados con rojo algunos de esos hallazgos, ahí está la fuente de donde proviene, digamos, esa información, y nos han mostrado cómo las habilidades, como habilidades y hábitos de trabajo deficientes, incompetencia social, déficit de atención, comunicación atípica, inmadurez y descontrol, entre las características personales asociadas a esos resultados no deseados. Pero me quiero focalizar más aquí. También esta mirada y estas investigaciones nos han mostrado, venga, ¿qué se ha encontrado asociado, no causal, sino asociado a un mejor bienestar, a una calidad de vida más deseable y a unas condiciones asociadas también al bienestar y a la salud mental? Y paradójicamente o curiosamente, nosotros nos vamos a encontrar con elementos como capacidad para afrontar el estrés, sentimientos de dominio y control, apego positivo y lazos afectivos, habilidades para resolver problemas, autoestima, destrezas vitales, manejo del estrés y apoyo socioemocional dentro de las familias. Y empezamos a decir, bueno, aquí parece ser y parece que de alguna manera, parece ser, y siempre en términos probabilísticos, que estas condiciones personales que tienen que estar imbuidas, por supuesto, dentro de las condiciones de vida, estas condiciones o estas características, procesos, etcétera, etcétera, de alguna manera guardan alguna relación o tienen o cumplen una función protectora. Y aquí es donde yo voy haciendo una lectura y digo, venga, ¿por qué no empezamos a pensar en unos proyectores con carácter un poquito más universal, ampliando la perspectiva y digo, me salgo de la mirada psicopatológica para desplazarme hacia el otro lado del espectro y digo, bueno, pero no pierdo esto y empiezo a mirar qué me está asociado con resultado no deseado de depresión, con resultado no deseado de suicidio, con resultado no deseado, y me voy encontrando con que esto que aparece aquí como protectores, de alguna manera su no presencia, la no asociación dentro de la vida de las personas que presentan esas condiciones, pareciera tener también una asociación que está fuertemente demostrada. Tenemos muchísima investigación que ya de una manera contundente nos ha hecho una pesquisa muy importante en términos de, a ver, ¿qué pasa con indicadores de depresión, indicadores de ansiedad y de otras afectaciones al bienestar y a la salud mental, como serían el estrés, y de otras como hacia el lado de la resiliencia? Y definitivamente yo no me voy a detener ahora en resultados y estoy retrotrayendo investigaciones de los últimos 5 o 6 años. Muchísimas nos están ratificando esa asociación con un peso potencial como factor muy fuerte demostrado estadísticamente en esas condiciones estadísticamente, y a través de otras estrategias cualitativas de investigación también nos ratifican esa presencia en los relatos de las personas que reportan tener bienestar y calidad de vida. Y asimismo, en el asunto de la convivencia escolar, que dado con esta etapa de curso o este momento de curso de vida, pues es bastante interesante el de la convivencia escolar, que es el otro entorno donde llevamos a cabo nuestra construcción de los primeros momentos de la vida de las personas. Bien,
Vamos entonces ahora a esa pregunta con ese telón de fondo de esa verificación de que parece ser, todo lo ha demostrado hasta ahora, que estas competencias socioemocionales, ese ser, ese fortalecimiento del ser y fortalecimiento del ser como derecho humano, también tienen que ver con estar mejor, con estar bien, con un estado más próximo a todo lo que tiene que ver con lo que sí sería la salud mental. ¿Cómo se construyen o fortalecen? Entonces, primero retrotraigamos el concepto que traté de presentar, y es que es a través de las relaciones y las experiencias que se construye esa salud mental y ese bienestar infantil. O sea, yo no nazco con, yo llego al mundo y llego al mundo a relacionarme con el mundo y llego con unas características biológicas y llego a establecer relaciones para construirme como ser humano en unos contextos. Y ese desarrollo implica cambio progresivo, construido, claro, por supuesto, sobre una base biológica que en nuestro cerebro, estos son los aportes actuales de la neurociencia en relación con el desarrollo, pero siempre a través de las interacciones y los eventos significativos o las experiencias que tengamos con las condiciones de vida, las condiciones relacionales, las condiciones familiares, etcétera, etcétera. Y allí es donde nosotros podemos decir claramente, podemos casi que evidenciar y hacer una metarepresentación de, claro, entonces, este modelo que nos proporcionaba Bronfenbrenner es clarísimo, que aquí cuando nosotros tenemos esa perspectiva de desarrollo decimos, claro, es de que es de todos estos elementos constitutivos de los sistemas, el macrosistema, el microsistema, el exosistema, hay aportes y hay aportes interactuantes permanentemente con esta construcción de la persona, con esta construcción que se va a llevar a cabo para dar como resultado este bienestar o este alejamiento de las condiciones de bienestar. Puesto desde otra perspectiva, estaríamos hablando exactamente de lo mismo y estaríamos en este momento focalizándonos en estos elementos del conocido como microsistema, yéndonos hacia este tipo de relaciones que intento graficar aquí de una manera muy limitada, por supuesto, de estas relaciones colegio, familia, grupo de pares con los niños, niñas y adolescentes, que son aquellas en las que nos vamos a focalizar para ver cómo se construye eso desde, dando, perdón, me corrijo, como resultado desde esa interacción, la construcción de competencias socioemocionales. Entonces, me voy al primer entorno, que es el entorno, y esa es la palabra técnica que se usa en la legislatura colombiana y en todo lo normativo. Sabemos que la crianza, ese famoso denominado proceso de crianza, es quizás la relación más significativa y más aportante al desarrollo humano, por lo menos en los primeros momentos del curso de vida, y que ya está súper estudiado teórica, metodológicamente, a través de múltiples investigaciones, qué es, que la constituye, etcétera, etcétera, y sabemos claramente que se hace énfasis en que este es uno de los principales elementos que se requieren para esa construcción del ser humano, con todo lo que se nos ha hecho al respecto. Entonces, ¿qué podemos sintetizar de la infinita literatura científica y de otra índole existente sobre los procesos de crianza y cuidado? Que definitivamente es la relación fundamental, no la única, pero sí la fundamental o la base sobre la que se van a construir todo tipo de relaciones posteriores. Y ellas, para que cumplan su función de potenciar y facilitar el desarrollo humano integral y por ende la salud mental infantil, tienen que tener unas características, y es que son relaciones que facilitan experiencias y ayudan a ajustarse o a modificar los contextos relacionales, pero que tienen que ser relaciones estables y relaciones responsivas. Estables y responsivas ya le da una connotación a esas relaciones de crianza en términos de que yo no puedo ser como un semáforo intermitente, que unos días sí estoy, pero otros no estoy, que hoy sí soy
padre, madre o cuidador o tío, pero que mañana no porque estoy muy ocupado. Pero también el término responsivas nos habla, que es una palabra que no usamos mucho, de que responden a aquellas que son las necesidades a suplir desde esas relaciones que nos permiten a nosotros construirnos como seres humanos. Y esas necesidades a las que hay que responder desde los procesos de crianza, a lo que yo me he permitido denominar crianza eficaz, son dos grandes grupos de necesidades. Es la necesidad de cuidado, es la necesidad de afecto, es la necesidad de dedicación, es la necesidad de orientación y es la necesidad de límites. Y si observamos esos óvalos azules que yo he puesto en torno a esas 5 necesidades fundamentales, no las únicas, estas 3 primeras constituirían lo que denominamos la dimensión afectiva de los procesos de crianza, de las relaciones de crianza. Y adicionalmente, estas 2 últimas, que son el óvalo más pequeño, la orientación y los límites, constituirían aquello que nosotros denominamos la función normativa o la dimensión normativa de las relaciones y los procesos de crianza. Y adopto el término crianza eficaz para hacer referencia a que si la crianza cumple con sus propósitos, su propósito de contribuir y potenciar la construcción del bienestar integral y de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, es una crianza en tanto eficaz. Yo no uso el término crianza positiva, crianza negativa, pero de todas maneras sé y lo tengo claro y no lo pierdo de perspectiva, que es uno de los términos más comunes, el de crianza positiva, para connotar todo tipo de relación de crianza en el que la violencia es inexistente. Y sabemos con toda claridad que esa crianza integral requiere de una serie de condiciones, de interés, de compromiso, de recursos determinantes y determinación, de recursos, no solo personales de los criadores, sino de recursos contextuales, de recursos y necesidades que deben ser suplidas no por mí como individuo, sino por el Estado, pero requieren tiempo, pero requieren condiciones igual, personales y de otra índole, pero requieren, ojo con esto, conocimientos o información y habilidades o competencias concretas que ahora nosotros llamamos habilidades parentales o prácticas de crianza eficaz. Bien. Sabemos también, afortunadamente, toda la perspectiva moderna sobre el desarrollo infantil, mucha de ella proporcionada por el Centro del Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, que ha dedicado de lleno todo su potencial humano, su capacidad investigativa, pero sobre todo su potencial humano, a focalizarse en qué es lo que pasa en este momento de curso de vida que puede facilitar o no ese desarrollo humano integral, esa salud mental integral. Y este Centro de Desarrollo Infantil nos está diciendo, mire, sí, clarísimo, ratificamos todo lo que el montón de teorías psicológicas y de otros campos disciplinares nos habían venido aportando en términos del papel de la crianza en la construcción de seres humanos, lo verificamos a través de investigación científica seria y de carácter universal, y verificamos que sí, es a través de las relaciones que se da esa construcción, pero atención, que son un tipo especial de relaciones, no es cualquier relación, no es vivir al lado de un niño, niña o adolescente, es un tipo particular de relación que desde allí han denominado interacciones de servir y devolver, para connotar ese tipo especial de relación o de interacción que definitivamente es el motor, es la facilitadora de la construcción del desarrollo infantil y adolescente integral y óptimo. Y esas interacciones de servir y devolver es una analogía tomada quizás de un poco desde la perspectiva de reciprocidad,
porque es una interacción recíproca y servir y devolver. Uno, pensemos en un partido de ping-pong, en un partido de fútbol, en cualquier deporte, donde hay una persona que da el primer paso, por llamarlo de alguna manera, pero hay otra persona u otro grupo de personas que están atentas a ese primer paso y se sincronizan con ese primer paso para poderle devolver a la persona en relación con ese paso que ha dado. Entonces, ¿qué es lo que ellos han notado? Y esto los invito a las personas interesadas a que observen los videos del Centro de Desarrollo Infantil de Harvard, donde se muestra con toda claridad cómo desde el bebé, desde el neonato, comienzan esas interacciones de servir y devolver a partir de los limitados recursos apenas incipientes con los que cuenta un bebé para comunicarse con el mundo. Cómo a través de su movimiento, de las señales guturales, empieza a emitir señales de que tiene calor, de que tiene frío, de que cualquier cosa, de que hay una necesidad descubierta y se requiere, el niño o niña inician esa interacción, se requiere buscando una respuesta del adulto. Esto no está construido de manera tan intencional, pues mentalmente, porque los recursos cognitivos todavía no están construidos a ese nivel de complejidad, pero esa respuesta del adulto, ese cambiarlo de posición a ese bebecito, ese cambiarle el pañal, ese apagar la luz, ese mecerlo, etcétera, eso va a promover el desarrollo contribuyendo con el fortalecimiento y el afianzamiento de toda la arquitectura cerebral, que es la base biológica del aprendizaje y el comportamiento. Entonces, miren lo interesante cómo esas acciones que siempre las hemos permeado de una visión solo relacional y psicológica, tienen este efecto incluso neurofisiológico sobre ese cerebro infantil que es la base biológica de la salud mental y el desarrollo integral. Pero al mismo tiempo, nos han mostrado que la no respuesta del adulto o una respuesta poco clara a esa necesidad expresada con ese gorgojeo o ese movimiento del neonato, esto también va a incidir en esa arquitectura cerebral. Entonces, esas estructuras cerebrales que se conectan ya se van a conectar de una manera diferente y esas áreas cerebrales no van a tener el mismo fortalecimiento, lo cual va a incidir también en el comportamiento y el aprendizaje. Y en esas interacciones de servir y devolver, que están muy reconocidas por ellos, atender las señales que el niño da, como este que nos está mostrando esa mariposa volando, ¿qué es eso? Mi corazón, la mariposa, compartir para empezar a construir todo eso de darle importancia a la otra persona presente, conversar para fomentar la expresión comunicativa, respetar cuando los niños y niñas están marcando que le quieren poner fin a una actividad para fomentar el liderazgo, tomar turnos y esperar en un juego, en una interacción lúdica, para enseñar la parte del autocontrol. Tengo ganas de meter las manos aquí en esta ficha, pero el turno lo tienes tú. Como en esto que es vida cotidiana, podemos ver esa complejidad que hay inclusive en estas sencillas acciones de la vida cotidiana que nosotros de manera muy intuitiva hemos estado realizando en las interacciones y en estos procesos de crianza. Pero ahora tenemos, reitero, toda esta información valiosa. Esas interacciones entonces modulan y moderan todo lo que es esa arquitectura cerebral, facilitan la construcción de nuevas conexiones cerebrales y dan paso a que emerjan y florezcan, que es el término de la actualidad, o prosperen todas estas habilidades cognitivas, las habilidades socioemocionales, y allí están centrados todos los cimientos del aprendizaje, el comportamiento y la salud desde una perspectiva que incluye evidentemente la salud mental, porque no hay salud sin salud mental. Ahora bien, entonces pongamos juntas las piezas del rompecabezas. Ya también sabemos, porque hay mucha teoría construida y mucha investigación al unísono, de que criamos de algunas maneras con ciertas tendencias.
tendencias que la investigación desde Eva Van Rijn nos ha denominado de algunas formas particulares, y hablamos de los estilos parentales o de los estilos de crianza, y hablamos de esas tendencias, reitero, porque esto es algo que es dinámico y no es estático, no es característica como el color de mis ojos, que es café y es café, no. Estamos hablando de tendencias dinámicas y que oscilan a lo largo de la vida, del curso de vida personal y de aquellas personas a quienes acompañamos en la crianza, que hay un grupo de cuidadores, padres y madres que ejercen o llevan a cabo prácticas de crianza absolutamente amorosas, absolutamente cálidas, absolutamente responsivas a las necesidades, pero con límites, con de reconocimiento de las consecuencias de los comportamientos impropios para sustituirlos por los comportamientos más convenientes para la calidad de vida de aquellas personitas que están criando. Sabemos que existe, por otro lado, ese cuidador o cuidadora autoritarios, que todo es a la fuerza, con violencia, con gritos y porque sí. Sabemos que hay otros que tienden a ser mucho más permisivos, porque esto se está moviendo en estas dos dimensiones de las prácticas de crianza a las que hice alusión, la dimensión del cuidado, la calidez, la expresión afectiva, los mimos, como decimos en la vida diaria, pero también el hasta aquí estamos, los límites, la norma, los compromisos que hacemos para poderle dar orden y funcionar dentro de una familia primero y un contexto social posteriormente. Y que también está este otro grupo de padres o madres o cuidadores que no se vinculan, que están, pero están presentes solo físicamente. Y tenemos claro también entonces ahora que la crianza y el cuidado son el mecanismo a través del cual, o son la relación a través del cual se dan unos mecanismos que permiten esta construcción de ese ciudadano prosocial que nosotros estamos buscando como parte del desarrollo integral. ¿Por qué? Porque estos adultos cuidadores y criadores no solo damos respuesta o no a las interacciones de servir y devolver, sino que al mismo tiempo nos estamos constituyendo como modelos de todos esos comportamientos que nuestros niños y niñas y adolescentes muy probablemente van a ir vinculando como parte de ellos mismos, como parte de sus características individuales a través de estos procesos de observación. Pero también sabemos que desde esa crianza y ese cuidado damos instrucciones, impartimos los valores, comentamos sobre los límites, o sea, damos instrucción sobre hasta dónde llegar, qué es lo que se espera, y mucha de esa relación se da a partir de este mecanismo. Y también moldeamos, y a ese término, ese moldeo, quiero decir con decimos no mi corazón, eso no se hace, no se le pega a la hermanita para pedirle que te preste el trompo, que te preste la pelota, y vamos dando un señalamiento de una retroalimentación constante sobre aquello que sí nos beneficia en nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y nuestras relaciones, versus aquello que no es tan propicio para esos propósitos. Entonces, ¿qué factores de la convivencia familiar contribuyen con el desarrollo de competencias socioemocionales y conducta prosocial? Tenemos también muy claramente establecido que esas interacciones que son sensibles, o sea, cálidas, afectuosas, que tienen en cuenta las necesidades emocionales, las necesidades afectivas, las necesidades físicas y también el momento de curso de vida de los niños, niñas y adolescentes, son parte de las que contribuyen y aportan a esa construcción de competencias socioemocionales. Pero no solo deben ser sensibles y responsivas, sino también confiables, o sea, que haya tal constancia en nuestras acciones de crianza, en nuestra relación de crianza, que los niños puedan hacer predicciones, niños, niñas y adolescentes, sabiendo que mi mamá no está aquí presente, mi tío no está aquí presente, pero yo sé que puedo contar con él, soy confiable. Pero somos modelos de conducta que tenemos que tener coherencia entre lo que pretendemos que ellos construyan en lo que esas metas prosociales a las cuales los conducimos y nuestro propio comportamiento. De lo contrario, esas señales confusas no facilitan esa construcción de conducta prosocial.
También el asunto del uso de esa disciplina asertiva, eficaz, no violenta, positiva, como la llaman actual, con unas normas muy coherentes, una aplicación consistente y eso sí, siempre libres de cualquier tipo de violencia, sea esta verbal o física. Crianza no violenta. La ley, la normativa que tenemos ahora que nos apoya, que es la ley antichancleta. Y mucho tiene que estar dado desde el racionamiento inductivo. ¿Eso qué quiere decir? Y es un aporte muy moderno, unas relaciones de crianza donde ayudemos a los niños a construir pensamientos sobre su propia manera de ser, su comportamiento, las circunstancias del mundo. En lugar de darles todas las respuestas, ayudarlos a que ellos busquen y construyan respuestas sobre por qué el profesor, ¿por qué crees que te hizo ese llamado de atención? A tu compañero, ¿por qué crees que no se quiso juntar contigo en el caso de pequeños en el recreo después de que tú le gritaste, para que ellos vayan desarrollando esta capacidad de construcción, de pensamiento crítico y a partir de ello puedan hacer esas construcciones prosociales. En ese orden de ideas, nosotros pudiéramos decir que desde las relaciones de crianza son el origen de toda la construcción prosocial, que por supuesto sabemos redunda en la salud mental y el bienestar integral, pero no solo son el origen, sino que a lo largo del curso de vida y mientras niños, niñas y adolescentes se mantengan en relación con sus cuidadores primarios, operan como factor de mantenimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en esas relaciones que continúan, a las que no se les hizo un pare, sigo siendo modelo, sigo retroalimentando, sigo siendo guía, etcétera, 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 de la construcción prosocial. Ahora vámonos para lo que llamamos el entorno educativo. Y en ese entorno educativo, el entorno de la escolarización, de los procesos formativos más formalizados, porque el proceso familiar también es un proceso formativo, pero este que es el formalizado, pues desde la convivencia escolar, aquello que llamamos convivencia escolar, también se construyen un montón de aprendizajes adicionales a aquellos que fueron la raíz que se sembró desde las interacciones de la familia con los procesos de crianza. Aquí ampliamos la perspectiva, aprendemos a interactuar con otros que no son parte de nuestra vida cotidiana, a establecer vínculos más amplios que implican reciprocidad, a dialogar, a escuchar puntos de vista diferentes, a participar en unos contextos más amplios, a comprometernos, a compartir propuestas, a discutir, a disentir, a acordar, a reflexionar. Toda esta ampliación de ese repertorio prosocial de verdad se consolida en esos contextos de aprendizaje formal porque en la relación familiar de crianza es muy incipiente todavía en los primeros momentos de curso de vida porque es con mi familia, con la gente que me quiere, con la gente que me tolera, con los que, para los que yo soy la niña más linda del universo, la princesa de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un abrir el panorama, como quien dice, bienvenidos al mundo real, y todos estos aprendizajes se van consolidando a partir de esas experiencias escolares más amplias. ¿Cuáles son los factores que definitivamente contribuyen con el desarrollo de las competencias socioemocionales y la conducta prosocial en estos escenarios o en estos entornos? Primero, y muy importante, las conductas de los y las agentes educativas. Segundo, las relaciones que yo como persona establezco con mis compañeritos y compañeritas. Y tercero, las estrategias institucionales. Voy con cada una de ellas. Conductas del agente educativo y sobre todo qué comportamientos puntualmente. Primero los comportamientos normativos, ese es el nombre técnico, el tipo de normas que el agente educativo utiliza para organizar el salón, dónde se van a sentar, de qué vamos a hablar, a qué hora nos paramos a comernos la lonchera, qué se hace o no se hace en la interacción. Ok, eso se llaman las normas y eso depende de si yo soy muy concreto o por el contrario son súper abstractos. Entonces le hablo a los chiquitos de 3 años de la dignidad y vamos a fomentar la dignidad sin entender que esa construcción compleja de ese constructo
todavía no la puedo llevar a cabo a nivel netamente cognitivo, sino que la tengo que pasar a acciones de la vida cotidiana. Y también eso va a depender de qué tan consistente sea el agente educativo con ese tipo de normas y qué tanto sea un modelo de ese comportamiento con ese tipo de normas, de reglas, de acuerdos, de pactos de convivencia, como lo queramos denominar. También del agente educativo va a ser central, va a ser nodal el comportamiento afectivo, el comportamiento relacional, pero sobre todo el componente afectivo de esos vínculos que se construyen evidentemente con nuestros educandos en las interacciones de aula y fuera de aula. Porque ese comportamiento afectivo va a ser un vehículo. Entonces también allí es, sí, vamos a usar un comportamiento afectivo, unas expresiones afectivas que estén centradas en el estudiante o centradas en el docente, es que me están enloqueciendo, es que no me dejan oír, es que son muy gritones y estoy centrada en mí, en lo que yo siento, en mis experiencias afectivo-emocionales y no en el reconocimiento y validación y ayudar a la construcción de las experiencias afectivo-emocionales de los y las estudiantes. Y el tercer elemento, la construcción de los procesos de enseñanza, si las prácticas son mecánicas, expositivas, donde yo, como estoy haciendo ahora, hablo y hablo y hablo, o si son, por el contrario, prácticas participativas, reflexivas, valorativas, donde hacemos unas construcciones conjuntas de aquellas metas de aprendizaje a las que pretendemos llegar. En relación con los compañeros, lo mismo, los compañeros nos refuerzan ciertos comportamientos, nos aceptan o no nos aceptan cosas, nos modelan comportamientos, también ellos se construyen en modelos de los cuales aprendemos, ve fulanito, pide el favor así, como que le va mejor, y la comparación social, porque quieran o no, nosotros nos comparamos con todos nuestros compañeros y compañeras. Y en ese orden de ideas vamos a tratar de hacer unas conclusiones para ir cerrando en relación con esa construcción de las competencias socioemocionales a partir de estos dos entornos, el de crianza y el cuidado, para poder hacer el siguiente señalamiento. Está absolutamente verificado y avalado empíricamente que las competencias socioemocionales son parte del desarrollo integral óptimo de la niñez en particular, del desarrollo integral óptico de la niñez y que se construyen y fortalecen a lo largo de la vida. Yo no nazco con competencias socioemocionales, yo construyo, yo nazco con la capacidad y voy a aprender y voy a explotar esa capacidad en el buen sentido de la palabra a través de las competencias socioemocionales. Mi capacidad queda convertida en competencias socioemocionales, pero son a través del aprendizaje y la práctica. Ellas están profundamente relacionadas y quizás son uno de los nodos del bienestar integral y la salud mental. Se construyen sobre una base biológica que es la de la arquitectura cerebral, son mediadas por las interacciones con los adultos, ese es el vehículo, a través de interacciones de servir y devolver en convivencia, de crianza sensible, responsiva, de alto afecto, apoyo, límites y control. Y se consolidan y complementan en los entornos educativos con prácticas homólogas, también desde el afecto, el control y el cuidado, a través de los agentes educativos, los compañeros y las normas y los límites en el entorno escolar, favoreciendo la promoción y protección de la salud mental infantil a través de este componente de lo que son las competencias socioemocionales, es decir, cuando contribuimos de manera eficiente y eficaz a la consolidación de estas competencias socioemocionales, estamos promocionando y protegiendo, estamos dando un aporte fundamental, no el único, pero un aporte fundamental a la construcción de los individuos prosociales que nosotros pretendemos, sobre todo en la niñez, para proyectarlos a lo largo de su curso de vida a las personas dotados en su derecho al desarrollo integral, y en eso quiero ser muy enfática.
cuando hablamos de competencias socioemocionales, estamos hablando también de derechos de la infancia y yo tengo derecho a un desarrollo integral. Y es a través de la promoción y la protección de la salud mental infantil con esas competencias socioemocionales. Tenemos oportunidades, tenemos las escuelas de padre establecidas por ley que son completamente diferentes de charlas para los padres y madres, porque eso no es lo mismo que un programa estructurado. Tendemos a través de experiencias genéricas para padres y madres sin tener en cuenta la lectura del contexto, las capacidades y las competencias con las que cuentan los contextos. Son resultados no deseados, padres y madres desmotivados que se sienten regañados y aumentamos la ineficacia parental, pero con unas escuelas de padre muy bien pensadas, muy bien conectadas, construidas en coparticipación, se construyen en una oportunidad para crear conjuntamente y de manera focalizada acciones y programas eficaces que tengan que ver con la puesta en práctica de estas competencias socioemocionales. Muy bien, voy a parar aquí y a tener en cuenta que para asegurar las habilidades socioemocionales sean promovidas, es fundamental que se reciba formación. Y lo mismo para padres o madres. Se aprende a ser mejor cuidador y aprendemos desde las experiencias de aprendizaje que se nos puedan proporcionar y allí estaríamos nosotros como otros de los agentes educativos que podemos ayudar a fortalecer y reorientar esas prácticas de crianza para que permitan la construcción de conducta prosocial a través del fortalecimiento de las competencias socioemocionales. Muchísimas gracias y es un llamado y una invitación a que nos vinculemos con estos esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Clara.